ahorita no, pero está bien. Ahorita también. Como el hermano ha dicho, sobre los mandamientos de Dios no son opcionales. Y puedo mirar también de que Jesús dijo, este es el nuevo pacto. Hay pactos unilaterales, hay pactos bilaterales. El pacto en su sangre es un pacto bilateral, que dos partidos tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, no hay firmamento del pacto. Y yo miro que unos de ustedes no toman el pan ni la copa. ¿No has pactado con Dios? ¿No es Él tu Señor? Porque tú, al abstenerte de hacer eso, estás diciendo, yo no acepto el pacto. Entonces, ¿cómo vas a ser salvo? Yo no digo que las obras sean las que te salvan, pero el comportamiento en desacato a las leyes divinas demuestra tu rebelión contra Dios. Y tal vez se puede cuestionar una persona que no desea comunicar o participar en los elementos porque son mandatos. Son mandatos, no son opcionales para el pueblo de Dios. Hacer esto en conmemoración mía. Él lo está diciendo, si quieren, por favor, recuérdenme. No, eso es un mandato divino, igual que el bautismo. No son opcionales. Y ahora ya a la gente se les dice que pues no es necesario, puedes tú ser participante en la iglesia y no hacer estas cosas. Quiero que sepas que en la iglesia protestante nunca ha habido tanto desacato como lo hay ahora, porque estamos viviendo en tiempos apóstatas, en tiempos de apostasía, donde a la gente le vale lo que diga Dios. Antes, sinceramente, si no confesabas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, en los tiempos de los puritanos, ni siquiera te dejaban entrar a la iglesia. Si miraban tu comportamiento exterior en la calle, que era en contra de lo que tú profesabas en las congregaciones, te expulsaban, porque ellos odiaban la hipocresía. Era un tiempo de avivamientos, un tiempo donde los pueblos enteros se acudían a Dios, se arrepentían, las barras, los prostíbulos, todo esto se cerraba. ¿Por qué? Porque la gente se arrepentía de todo corazón y se apegaba a las leyes divinas. Y ahora pues hay cristianos, o por lo menos se dice que no quieren hacer esto. Entonces tú estás rechazando el pacto que Dios hizo contigo. ¿O no has comprendido qué es el Evangelio y qué es la responsabilidad del que oye el Evangelio? Yo pienso que la gente ahora se está engañando porque tenemos un Evangelio tan reducido, tan bajo como la leche que está blanca pero ya es agua, donde no hay compromiso serio de aquel que se dice que le llama Señor a Él, pero que dice y profesa con sus labios, pero en realidad su corazón sigue estando muy lejos y distante de Dios. Yo les pido a ustedes que se abstuvieron de esto si en realidad son cristianos genuinos. No se engañan a ustedes mismos. Esto no es opcional. La obediencia no es opcional. No es opcional. Hay ciertas cosas también, hermanas. Ya se lo hemos dicho de que vengan bien ataviadas, esposos. No abandonen su oficina como marido. No vengas a presentar a tu esposa semidesnuda, ni a tu hija semidesnuda. O quieren que los varones vengan con camisas de resaque también. ¿Qué les pasa? ¿Dónde está su santidad? Santo, santo, según aclaman a Dios, pero ¿dónde está la santidad práctica? ¿Dónde está el atavio que Dios manda en su carta a Timoteo? Que las mujeres se vistan decorosamente, con sencillez, como mujeres profesando santidad. ¿Dónde está? ¿Por qué no obedece? Nosotros no estamos interesados en construir una iglesia igual que el catolicismo. Allá hay muchas. Allá no les importa, mientras que vayas y les dejes tus 3, 4 centavos, vístete como quieras. Ve al evento Pentecostés,
Entra, que al cabo es tan grande que nadie te va a notar quién eres tú. Pero en las iglesias pequeñas que sí quieren acatarse a la santidad práctica de Dios, no se puede permitir ese tipo de las concupiscencias o lo que es el mundo y sus valores. ¿Cómo es posible que un oriental, un chino, un japonés, un coreano tenga un estándar más alto que las cristianas? Porque aún son mundanas y se atavian mejor. ¿Qué les pasa? ¿No están delante del gran rey? ¿Tú piensas que a él no le interesa? ¿Tú piensas que Dios cuando vistió a Adán y a Eva les puso una tanga? ¿O la última moda? Tienen que arrepentirse, mujeres. Arrepiéntanse, maridos. Por favor. Esto no es un juego. Ese es el pueblo santo de Dios. No abandonen su obligación para con Dios. No puedes adorar a Dios de acuerdo a tus concupiscencias. No. ¿Quién te ha dicho eso? Yo le estoy diciendo la verdad. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. Y yo sé que, pues, tal vez muchos no me van a querer, pero eso no me importa, hermanos, mientras que yo sea aceptado por Dios y les diga a ustedes lo que es real, lo que es la verdad. Fieles son las heridas de un amigo, dice Proverbios. Alguien que no te dice la verdad, no te ama. El amor todo el tiempo está dispuesto a confrontarte para tu edificación. Eso nos dice la palabra. Nunca para destrucción, sino para edificación. Ahora sí, si no están en acuerdo, ¿saben qué? Hay muchas iglesias donde pueden ir, donde nadie les va a decir nada, donde les van a hacer comezón en los oídos, vayan. Pero aquí no vamos a poder y tolerar eso, no se puede. Tenemos que vanguardiar la santidad del pueblo de Dios. Hay unos que sí quieren amar a Dios y quieren alabar a Dios en santidad, pero alrededor hay gente que no se quiere acatar y que es rebelde. Y que por más que les digas, no quieren entender. Por favor, no quiero repetir esto y confrontarlos personalmente. Esto no es bueno. La iglesia es para edificación, para crecer. ¿Crecer en qué? En el conocimiento de Dios y santidad. ¿Dios quiere un pueblo santo? ¿No quiere un pueblo como el mundo? No podemos dejar que de esa puerta entren para acá los valores del mundo. Ahora, si se visten aquí así, ¿cómo se vestirán en el mundo? Donde nadie las ve. Arrepiéntanse, por favor. No engañen a Dios, engañan a ustedes mismas. No lo hagan. No piensen que cantemos del amor de Dios, que tiene un amor tolerante. Jamás. Dios, su amor es santo, no es tolerante. Ni lo provoquemos, ni lo tentemos, nos dice Pablo en el libro de Corintios. Así como nos provocaron aquellos que salieron de Egipto y de 20 para arriba todos murieron. Sus cadáveres cayeron en el desierto porque pensaron de que podían hacer lo que ellos querían y Dios les demostró, no, yo soy santo. Y ninguno de ustedes que ha renegado contra mí, dice, entrará en mi reposo. Por favor, yo les pido, les ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, que se comporten como cristianas reales y como cristianos reales. Vengan a sus horas también. A tu trabajo no vas a llegar tarde, yo te apuesto. Ni a la escuela vas a mandar a tus hijos tarde. Así es de que, hermanos, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que cambiar. Una cosa es venir y oír la palabra, pero si no la pones por obra no te sirve de nada. Yo veo que muchos no han crecido, hermanos, se tienen años en el evangelio y siguen siendo las mismas personas, nunca han avanzado ni un solo paso. Y no se han dado cuenta de que, pues, ¿qué les pasa? Un bebé que se quede en una cuna, pues obvio, llévalo al doctor, está malo, pero... Y si tú no has crecido en una mayor santidad, práctica y servicio a Dios, ¿qué estás haciendo? Aquí estamos, hermanos, para edificarlos. ¿Para qué? Como dice en el libro de los Efesios, para que ustedes en torno hagan el trabajo de el ministerio. De aquí tienen que salir pastores, tienen que salir maestras, tienen que salir evangelistas, tienen que salir gente que esté dotada por el Espíritu Santo para afectar
para hacer algo en este mundo, pero si nomás su cristianidad está confinada en 4 paredes, ilimitado nomás a los domingos, ¿cómo Dios te va a usar a ti? Pongan la palabra por obra, por favor, no se engañen. No se engañen, porque Dios no puede ser burlado. Él ha establecido una ley universal que dice que tú cosecharás lo que siembras. Por favor, ya no lo hagan. Bueno, vamos a orar y vamos al libro de los Gálatas. Querido Padre Celestial, en realidad eres santo, Señor. Tú eres espantosamente santo a nosotros pecadores, Señor, que te queremos mantener muy lejos de nuestra vida, Señor, porque no queremos que intrudas en nuestra manera de pensar, en nuestra filosofía, en nuestros deseos, en nuestras concupiscencias, en nuestro materialismo, en nuestra suave cristianidad, en el confort en que vivimos, Señor. Mantente lejos de nosotros. Se puede decir que vivimos así, Señor. No queremos que pongas el yugo de tus leyes sobre nosotros, Señor, porque se nos hace pesado, nos restringe de darle cabida a la carne, Señor. Queremos complacer nuestra carne. Oh, Padre Celestial, ¿hasta dónde ha caído tu pueblo, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tu pueblo desea complacer y vivir tras la carne para las seducciones, Señor? Y no quiere vivir para tu gloria, Señor. Y se dicen que son herederos de la vida eterna, que van camino al cielo. Tal vez, Señor, hayan entrado por la puerta ancha que decía al cielo, pero nunca han entrado por la puerta angosta, Señor, que limita, que restringe nuestro comportamiento, Señor, y que nos lleva a una santidad práctica, Señor. Ayúdanos a que nos arrepintamos, Señor, como iglesia, Señor, que seamos la iglesia que tú has diseñado, no como el mundo o como nosotros querramos que sea, Señor, porque tenemos un estándar muy bajo, Señor. Como he dicho, Señor, no queremos que pongas tu intrudas, no pongas el yugo sobre nosotros, Padre. Pero tú dices, sin santidad nadie te mirará, nadie verá tu cara, Señor. Y tú dices que aquellos que se apegan a tus leyes son como aquel constructor sensato que las torrentes, las aguas, los vientos soplaron contra aquella casa y no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundado firmemente en la piedra, Señor. Pero para aquellos que han sido seducidos, Padre, que tú nos dices que están construyendo en la arena. Oh, Padre Celestial, cambia corazones, Señor. Somos necios. Somos rebeldes, Señor. Señor, no nos arriesgues. Ayúdanos a seguirte, Padre. Ayúdanos a acatarnos a tus leyes, a pegarnos a ellas, porque traen bendición, Señor. Nadie que ponga su vida en tus manos puede perder, Señor. ¿Por qué tenemos ese temor de entregar nuestra vida a ti, Señor? ¿Por qué tenemos ese temor? ¿Será porque queremos vivir de acuerdo a los deseos carnales, Señor, y no queremos que tú pongas tus leyes en nosotros? Padre, pero si no pones tus leyes en nosotros, como tú dices que las has escrito, entonces no hay salvación, Señor. La salvación no es para aquellos que por perseverancia buscan gloria y inmortalidad. Nos has dicho tú por la pluma de Pablo en los Romanos, Señor. Buscan algo mejor, algo excelente, Señor. Buscan la vida eterna y no se complacen con los deleites de este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que seamos cristianos genuinos, prácticos, ejemplares, que seamos luz, que seamos sal, Señor, que sazonemos, Padre, que te pongamos a ti por enfrente, no atrás, Señor, que lo tuyo no sea atrás de nosotros, porque la mayoría de las veces no queremos sacrificarnos nada contigo, Señor, porque queremos nosotros nuestros placeres, queremos comidas, queremos nuestros familiares, queremos ir a lugares, Señor, y si tenemos que sacrificar la oración, los estudios de Biblia, la hermandad, lo vamos a sacrificar, Señor, porque no tienes tu valor. Eso te decimos, Señor. ¿Hasta cuándo vas a tolerarnos, Señor? ¿Hasta cuándo, oh Padre, vamos a enseñarnos a doblar la rodilla delante de ti y entregarnos sinceramente, Padre?
Oh Señor, yo entiendo por qué Jesús se llenó de celo por tu casa, porque aquellas personas lo habían hecho una cueva de malhechores, Señor. Y yo no quiero que eso pase en tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca comprometer el Evangelio, a nunca reducirlo, ni a acomodar pecadores y sus caprichos, Señor. Más seguirte a ti con toda santidad, con toda devoción, Señor. Porque no hay otra manera, Señor. No aceptas otra adoración tú, más que una santidad, Señor. Tú has dicho en tu palabra que el Padre busca a aquellos que le adoran en espíritu, una relación espiritual, no de los labios y del corazón. Oh, Padre, ayúdanos que seamos esas personas ahora, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, pero no queremos más información, Señor. Lo que queremos es de que nos ayudes a poner estas verdades, estos principios en nuestra vida, Señor, porque tú no justificas a los oidores, tú los rechazas, tú los vomitas afuera de tu boca, Señor, porque no te complacen, Padre, porque no son hijos obedientes. Tú te complaces en aquellos, como le dijiste a Samuel. ¿Que acaso Dios se deleita más en ofrendas y en sacrificios y la grasa de terneros que en oír la voz de Jehová? Mirad que el escuchar, que el obedecer es mayor que los sacrificios. Y así también, Señor, ayúdanos a que nuestra vida sea un sacrificio vivo y agradable a ti. Que esta palabra sea puesta en marcha, en obra en nuestras vidas, Señor, para que nos transformes y nos hagas esos hijos, esos portadores de la luz de la verdad que nos has llamado a ser, Señor. Es tiempo de que entendamos, Señor, que las cosas no pueden seguir igual. Las iglesias se están desviando, Señor, se vuelven un show, se están volviendo country clubs, se están haciendo todo tipo de inmundicia, Señor, mientras que el evangelio sufre por causa de la inmundicia y falsedad de la iglesia, Padre. Ayúdanos a que eso ya no, aquí, que no entre, Padre. Y si tienes que limitar a ciertos miembros nomás, Señor, pues que así sea. Porque tú no rescatas con 1000, ni con 10,000, ni con 100,000, sino con 1 o 2, Padre. Tú lo has demostrado. Ocupamos David que se enfrenten al Goliat de la mentira y de la perversidad, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque aunque muchas veces, Señor, es duro lo que tú demandas de nosotros, pero es duro para el desobediente, Padre. Pero para aquellos que te aman, que busquen una santidad, una relación única contigo, Señor, se deleitarán, así como aquel que toma miel en su paladar, se deleita la dulzura de tu palabra, Señor. La palabra, la verdad, Señor. Y que eso cumple esa petición en nuestras vidas, Señor. Cámbianos, transfórmanos. Que avancemos, Señor, que no nos regresemos a las cosas de este mundo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de los Gálatas, en el capítulo 2:16, Pedro estaba siendo reprendido por su hipocresía. Hay suficiente carne en nosotros para que nosotros practiquemos la hipocresía. Y la hipocresía había tocado la puerta de Pedro porque él se dejó presionar por los judaizantes. Él se dejó presionar por los judíos porque eran muchos. Es fácil caer en las presiones y comprometer la verdad de Dios por causa de acomodar a la gente. Y este partido que había salido de Jerusalén hacia arriba, Antioquía, les estaba diciendo, ¿saben qué? Necesitan la circuncisión. Necesitan apegarse a la ley de Moisés, y de hecho todavía estaba el templo, aunque no nos diga aquí el texto, de seguro que estaban proclamando que deberían de llevar sacrificios al templo, que tenían que orar a las 9 y a las 3 de la tarde, era todos los días la oración. Así es de que estaban pervirtiendo el evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, gracia quiere decir favor.
divino inmerecido hacia la persona. Pero vamos a mirar, hermanos, que la gracia, como dice en Judas, que muchos estaban tornando la gracia de Dios por libertinaje, como si tuviéramos una licencia, porque muchos nos acusan de que nosotros predicamos que la salvación es eterna, sí, y que porque decimos esto, de que ahora ya podemos ir a las cantinas, a los prostíbulos, podemos ir al mundo, practicar lo que el mundo hace, pagarnos borracheras y todo, porque al cabo soy salvo. Falsamente nos acusan, hermanos, del evangelio. Nunca te da una licencia para que vivas como un cerdo, igual que el mundo. Fuiste rescatado, como dice Pedro, de tu vana manera de vivir, porque era vano. El mundo está hueco, es vano. Eso es la gracia que Dios da al corazón penitente. Y solamente al corazón penitente. En las bienaventuranzas nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que saben que no pueden contribuir nada por su salvación. Tú no puedes sentarte a la mesa con Dios y decir: aquí tengo mis cartas para jugar contigo, vamos a jugar a ver cómo nos va. No tienes nada que ofrecer. No puedes hacer nada por tu salvación, y por eso es la salvación, la gracia divina es para aquellos que saben que están perdidos delante de Dios y que no hay opción, y que se arrepienten de todo corazón porque saben de que no hay nada que ofrecer y le piden perdón a Dios. Señor, perdóname, mis buenas obras no son buenas, mis caridades son vanas. Mi mejor conducta son como ropas de inmundicia, Señor. No tengo nada que ofrecer más que pecado y quebrantamiento, Señor. Ten misericordia de mí. Como decía aquel publicano que subió a adorar al templo, Señor. Dice que ni siquiera alzaba la cabeza al cielo, pero que se golpeaba el pecho diciendo: ten misericordia de mí, Señor. Un pecador. Dice, y Jesús dijo: ese se fue a su casa justificado, no el otro. La salvación, la gracia, hermanos, la gracia hace su obra cuando Dios manda la gracia al corazón del hombre. Y eso es algo muy serio, porque esto es el corazón del evangelio, la gracia. Quita la gracia del evangelio y has destruido el evangelio totalmente. No tienes evangelio, porque lo único que tienes es un sistema de obras, igual que los judíos, igual que los musulmanes. Igual que cualquier sistema que piensa que puede contribuir y construir sus escalones al cielo por sus buenas obras, dice no. Y Pedro había caído en esta hipocresía porque había sido presionado por el partido de que iba de Santiago, de Jerusalén a Antioquía para mirar los asuntos de la iglesia, y él, cuando no estaban ellos, se comportaba como un gentil sin las leyes. Pero cuando llegaron ellos, se apartaba de los judíos porque les tenía más temor a los de la circuncisión que a la palabra de Dios. Así es de que esto era un pecado público. ¿Por qué? Porque Pedro era el cabecilla, hermanos. Aquel que Dios le había dado las llaves de abrir el evangelio a los gentiles. Por eso él hacía esto públicamente, y públicamente tuvo que ser reprendido para que la gente mirara la verdad del evangelio. No lo llamó a un lado y le dijo Pablo a Pedro: ven, déjalo contigo, nada. Tuvo que ser reprendido enfrente de sus narices públicamente para que los otros miraran cuál era el verdadero evangelio, y lo que Pedro estaba haciendo estaba comprometiendo la verdad del evangelio. Y él está diciendo, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras o por guardar la ley. ¿Saben? Que el hombre no es justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Ponerte en una relación como justo. Y eso es la gran cuestión del mundo. ¿Cómo puedo ser yo justo delante de Dios? Unos dicen esto, haz esto, lo otro,
otros te dicen, haz esto y esto y esto y esto otro, y tal vez pueda Dios justificarte un día cuando llegues a su presencia y Él evalúe tus buenas y malas obras. Esto es totalmente falso, porque Dios dice en su palabra que tus buenas obras nunca te serán contadas, porque nada que se haya hecho que no haya sido hecho por Dios le trae gloria a Dios. Nada. Por eso Dios no va a decir, oh, hiciste una buena obra aquí y una mala aquí, esas se cancelan una al otro. No, eso jamás va a pasar. Así que para ser justo delante de Dios, tienes que ser justo. Y ese es el problema de lo que Roma enseña. Porque ahora ya canoniza a gente que le llaman santos, santas, donde según Roma nos dice de que esas personas vivieron unas vidas tan excelentes que recaudaron suficiente méritos para salvarle, y no nomás para salvarse, sino hasta para repartir mérito a otros. Si le pides a santa o santo, quien sea, en el cielo, ella o él te puede dar mérito de lo que ella le sobra. Esto es totalmente una herejía, porque la Escritura te dice de que tú no puedes ser justo prácticamente porque eres pecador. Hay algo que te impide guardar la ley de Dios, que es una imposibilidad, y es lo que llamamos el pecado original. El pecado que ya nace en nosotros cuando fuiste gestado en el vientre de tu madre. Tú ya traes la rebelión de Adán. No puedes ser justificado por tus propios méritos. Jamás. De hecho, ya por haber sido engendrado, como dice David, en pecado me concibiste. Él estaba reconociendo, porque lo que hizo con Betsabé, de que esto era porque él ya había nacido con la semilla, con la inclinación, con la corrupción del corazón de su padre Adán. Hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Por eso, un pecador practica el pecado, porque eso es su naturaleza. Cuando Dios habla de la justificación, Él es el que te tiene que justificar a ti, no a ti mismo por tu comportamiento. Cuando Dios se declara justo, está basado en la justicia de Cristo. Hermanos, Él tuvo que ser obediente toda su vida. Porque cuando Él vivió en obediencia al Padre, esa vida de rectitud, Él fue declarado justo, obediente, perfecto, apto para ir a la cruz. Así de que no nomás la cruz nos imputa su perfección, pero también nos expía nuestros pecados. Déjenme les digo qué es lo que la palabra dice. La palabra dice que la vida que Cristo caminó perfectamente es como si tú lo hubieras caminado perfectamente. Porque Él es tu sustituto. Él vino a sustituir en tu caminar, en tu vida, y vino a sustituir en la cruz para tu muerte. Por eso es la justicia que Dios imparte al creyente basado en la fe y la gracia. Ya ven por qué la cristianidad es muy diferente. No es igual que las otras religiones, porque las otras religiones te dicen que tú tienes que establecer tu justicia para que tal vez la divinidad a quien tú adoras te pueda aceptar. No, esto no dice, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe en Jesucristo. Fe en lo que Él hizo por ti. Fe de que Él es tu sustituto, de que Él pagó tu culpa, tu pecado. Él fue el que hizo todo por ti. Así como tu heredero, o como aquella persona que fracasó en el jardín. Se te imputó el fracaso de él. Por eso nos dice capítulo 5, si quieren leerlo después a su tiempo, capítulo 5 de Romanos dice que el pecado entró por un hombre, y ese hombre se llama Adán. Y de ahí todos pecaron, y de ahí todos mueren. La evidencia de que somos pecadores es de que la muerte te va a reclamar un día. Ese pecado fue transmitido, así de que la cabeza federal de la raza humana, que era Adán,
Dios lo eligió como tu representante en el jardín. Así de que su fracaso es tu fracaso. Pero si yo no hice nada, sí, yo sé, pero Dios escogió a un ser perfecto para representarte a ti. No, pero es que a mí no me gusta que nadie me elija un representante por mí. Yo tengo que ser representado por mí mismo. ¿Tú piensas que si tú hubieras sido Adán, no hubieras fracasado? Estás cuestionando la naturaleza de Dios, de que Dios no supo lo que estaba haciendo al poner un representante por ti. No, todo lo que Dios hace es absolutamente perfecto, infalible. Y si hay un desacuerdo o que no te gusta de que tengas un representante en el jardín, entonces, ¿qué hiciste tú en la cruz? Nada. Si no quieres la imputación del pecado, pues tampoco entonces vas a tener que rechazar la imputación de la justicia. Porque ninguno de los dos estuviste tú. Dios escogió a un ser humano, Adán, y escogió a otro ser humano, aunque es divino, a un ser humano en esa cruz para representarte a ti infaliblemente, y que el fracaso que se te inculcó, que se te imputó ahora, el éxito, la obediencia, la justicia perfecta de Cristo ahora se te imputa de la misma manera. Por eso ahora lo que nosotros tenemos es la imputación de la santidad de Cristo. Eso es lo que la palabra nos dice sobre las vestimentas. Nos habla mucho sobre las vestimentas. Y esas vestimentas es la justicia donde Dios... Ustedes pueden leer el capítulo 4 del libro de Zacarías, donde estaba el sumo sacerdote Josué, y Satanás estaba a su lado para oponerse. Y Joshua, estaba allí vestido sucio. Y Satanás estaba allí para acusarlo. Y Jesús le dice al diablo, ¿qué acaso esto no es un carbón sacado del fuego? Pues claro que estaba sucio porque había sido sacado del juicio, había sido sacado del fuego, pero ¿qué dijeron? Quítenle su ropa sucia, pónganle un turbán limpio y denle una vestidura nueva. Y esto es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Amén. Y no importa qué es lo que Satanás, que estaba a su lado, dijera, Dios lo vistió de la justicia y santidad. Y es lo que hace por ti, hermanos, aunque el diablo se oponga. Amén. Tú has sido justificado por el sacrificio supremo de Jesucristo en la cruz. Y es lo que aquí Pablo le está diciendo a Pedro, no. Sabemos tú y yo de que nadie es justificado por la ley, sino por fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Jesucristo, que es la fe, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras o por obedecer la ley. Porque por obedecer la ley dice que nadie será justificado. Y ese es el problema y la condición del ser humano. Hay solo dos tipos de fe. Una fe en ti mismo, en lo que yo puedo esforzarme para ser buena persona. Básicamente vivir una vida moral, ética. Y aquellos que ponen su fe en la ética, la vida moral, la perfección de otra persona. Solo hay dos, y esa es la fe en Jesucristo. ¿Fe en ti o fe en Jesucristo? Si la fe está en ti, en lo que tú puedas hacer por ti mismo para salvarte, entonces ¿para qué quieres a Jesús? No te sirve de nada, y es lo que más adelante vamos a mirar en el libro de los Gálatas. Porque ellos comenzaron por fe y se estaban degradando, desviando hacia la ley. Y Pablo les decía, si ustedes quieren vivir de esa manera, Jesucristo no les será provechoso de nada. De nada. Han caído de la gracia. Bueno. Pero si queremos ser justificados por Cristo, nosotros mismos nos hacemos pecadores. ¿Qué acaso es Jesucristo un ministro del pecado? ¿Qué acaso Cristo vino a ministrar la ley? Porque lo único que la ley te hace es te hace pecador. ¿Cuándo le puedes tú rogarle a la ley que te ayude a guardarla? La ley no tiene oídos, no tiene sentimientos. Está escrita en tabletas de piedra porque nomás demanda. Y si no la cumples, como esa tableta está
están hechos de piedra, la piedra te cae encima. No hay opción de error, no hay margen de error. Y ese es el problema, hermanos. Cristo, Él no vino ni dio la ley para que el hombre la guardara y fuera salvo. Dios nos dice en el capítulo 3 de Romanos que dio la ley para que el hombre mire que es pecador. Porque ese es el espejo del alma, ese es el estándar por el cual nosotros nos medimos nuestro comportamiento y sabemos de que quebramos todo eso. Por eso, la persona que ha entendido el evangelio real sabe de que no puede salvarse a sí mismo. Son los que acuden rápidamente a la cruz a pedir perdón y a reconciliarse con Dios. Es todo. Eso es lo que la fe hace. Tu fe te ha salvado. Él no dice tu apegamiento a la ley, tus buenas obras, nunca. Porque delante de Dios tus buenas obras no son buenas. No existen las buenas obras. Pero el hombre en su orgullo piensa de que sí. No, yo sí puedo, no puede. Y si ustedes tienen una conversación con medio mundo aquí en México, te van a decir de que sí son buenas personas. Yo no vendo drogas, yo no fumo, no tomo, yo no hago eso, yo no hago lo otro. Yo estoy bien, bien mal. No, hermanos. Dice Jesucristo, Él no vino a ministrar el pecado, o se refiere a la ley. Jesucristo, Él promueve la gracia, no la ley. Porque la ley no te puede hacer nada por ti, no puede justificar. A ver, díganme con sinceridad, ¿quién guarda la ley aquí? Nada, nunca. Todos los días ofenderemos por comisión o omisión. Eso es una realidad. Por eso Cristo bajó del cielo, porque el hombre no puede. El hombre, sin que Cristo intervenga en la humanidad, todo el hombre se pierde. Por eso dice, todos han pecado, no nada más, excepción, no. Todos han pecado y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice la Escritura. ¿Qué acaso es Cristo un ministro del pecado? Claro que no. Y aquí es empático, meganeta, que quiere decir de ninguna manera. Es algo severamente extremo. No, no, no. Porque si yo construyo o vuelvo a edificar las cosas o la ley que yo trato de destruir, yo me hago un transgresor. Si yo me vuelvo otra vez a la ley para ser justificado, entonces lo único que la ley va a hacer de mí, me va a hacer un pecador, un transgresor. Ya no podemos regresarnos a la ley, y lo que le está diciendo Pedro, y indirectamente también a los Gálatas, para que ellos miren de que no puedes regresarte a la ley. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a decir que la ley trae maldición, no trae bendición, no trae salvación a nadie. Dice, porque yo por la ley he muerto a la ley para que yo viva para con Dios. ¿Saben que aquellos que han nacido de lo alto han muerto? Capítulo 6 de Romanos, en su tiempo léanlo, y cómo dice que hemos muerto con él en el bautismo, pero se refiere al bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo del agua. El bautismo del agua es simbólico de la muerte del cuerpo, del pecado y la resurrección del alma, donde ahora estás en una posición de vida eterna, en una posición correcta delante de Dios. Yo ya he muerto, está diciendo Pablo. Nosotros estamos muertos para el mundo. En principio, Cristo nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Porque para los ojos de Dios, y Dios quiere que ustedes entiendan de que ahora ustedes viven por principios espirituales, porque son seres espirituales. Su destino es el cielo, por eso no se acomoden a esta tierra. No se acomoden.
Porque ustedes han muerto a las concupiscencias, han muerto a los caprichos, mentiras y regulaciones de este mundo. Este mundo es para los del mundo. Cristo dice, están en el mundo, pero no son de este mundo. Somos seres espirituales. Seres que, como decía Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor, ya capacitados para entrar en gloria. Yo he muerto a la ley. Entonces, hermanos, cuando una persona muere, la ley no tiene jurisdicción sobre ti. O ustedes han mirado a una persona a un sicario, que lo matan y que levanten su cuerpo y que lo lleven a la corte a enjuiciarlo. ¿Ustedes miran eso? ¿Por qué no? Porque la autoridad, la ley no tiene autoridad sobre los muertos, nomás sobre los vivos. Amén. Y así también nosotros, hermanos, la ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros. Ya hemos muerto a la ley. Ahora no miramos la ley nomás para que nos, como tú vas a la calle, mira los anuncios y cómo dirigirte, es todo. Pero no para llevarte al cielo, sino para cómo comportarte moralmente para agradar a Dios. Es todo lo que la ley hace. Pero la fortaleza no viene de la ley, viene del Espíritu Santo que está en ti, que te capacita para pegarte a ella. Y dice, yo he sido crucificado con Cristo. Si ustedes y yo hemos nacido de lo alto, la muerte de Jesús fue mi muerte. Su resurrección fue mi resurrección. Por eso yo estoy y todos aquellos que están en Cristo estamos sentados a la diestra del Padre en unión con Cristo. Hermanos, ¿ustedes han mirado un cuerpo sin cabeza? No. Sí, también. ¿A poco piensan que nomás la cabeza está en el cielo? Para los ojos de Dios también la iglesia está juntamente con Cristo. Amén. Juntamente, hermanos. Tú ya has muerto, has sido crucificado. Crucificado quiere decir que has muerto. Yo no soy más el que vivo. Ahora dice, pero Cristo vive en mí. Eso es un misterio, hermanos. Ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros. Nosotros no ocupamos ir a templos. No ocupamos nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya está en ti. Tú eres la nueva residencia del Espíritu Santo. Como dice Pablo en el libro de los Hechos, Dios no mora en templos. El templo, dice ahora, eres tú. ¿Ya no sabéis vosotros que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, que mueran ustedes y que no son ustedes de ustedes mismos, sino que han sido comprados a sangre? Sí. Es una realidad. Y ahora la vida que yo vivo en la carne, en este cuerpo, yo lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Amén. Y eso está de acuerdo a lo que dice Pablo en el libro de Romanos. El justo por fe vivirá. La ley no es de fe, hermanos. La fe es en lo que Cristo hizo por nosotros. Fe en la guianza del Espíritu Santo en la palabra. Fuimos salvados por fe hacia la fe. Una fe que salva a una fe práctica. Ahora lo que seguimos nosotros es al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Él es el que nos induce a una fe práctica para con Dios. La fe sola no sirve de nada. La fe tiene que estar anclada en algo. La fe que salva es en lo que Cristo hizo. Y la fe práctica es en lo que Dios hace por ti. Fe en Él. Porque nos dice Santiago que la fe sin obras, sin la obediencia, ¿qué? Tiene que estar anclada en algo. No tenemos fe en la fe, tenemos fe en Él. Es muy diferente. Ahora Él es tu guía. Él es tu redentor. Tú has muerto a los conceptos, a los deseos, a la agenda de este mundo y ahora tú estás juntamente y en unión con Cristo.
Si pudiéramos mirar con los ojos espirituales y no físicos, pudiéramos mirar que Cristo está con nosotros. Dice que la vida que vivo ahora en este cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Ahora vamos a definir qué es el amor. Ahora las películas, la música, el lenguaje del mundo, todos hablan del amor. Van a los templos y se juran amor. El novio le jura amor a la novia hasta que viene otra más bonita. Ese no es el amor de Dios. Confundimos los sentimientos. Tal vez hasta la lascivia es confundida con el amor. Pero eso es egoísmo. ¿Ustedes piensan que si dos personas que se atan en matrimonio en realidad se amaran uno al otro hubiera divorcio? No. Porque el amor todo el tiempo está dispuesto a beneficiar al que se lo entregas, el amor. Y nunca para recibir. El verdadero amor edifica, nos dice el capítulo 13 de 1 Corintios. Nunca destruye. Y miramos aquí el ejemplo del amor, porque Dios amó tanto al mundo que dio. Dios, aunque nosotros, cuando aún estábamos muertos en pecados y delitos, Dios, Él mismo nos dio su amor, demostrándolo. No nos dijo, los amo. No, porque muchas veces nosotros decimos amamos, pero es hueco, es hipocresía. No, Jesucristo, Él mismo, nos demostró con una acción. El amor es una acción que beneficia a una persona, aunque a ti te cueste. Imagínense si el mundo viviera por este principio, como el mundo fuera revolucionado. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, y eso es un amor redentivo, hermanos, y le costó la vida. Por eso esto es un principio que para mí, hermanos, y para todos los cristianos, si Él entregó su vida, porque yo no tengo que entregar a mí. Porque yo voy a vivir en desacuerdo con Dios y vivir para las complacencias de este mundo. ¿Qué acaso rechazamos? ¿Qué acaso despreciamos el alto costo de la redención? ¿No fuiste comprado con oro, ni plata, ni piedras preciosas, dice Pedro, sino con la sangre de un cordero sin mancha? Con la preciosa sangre de Jesucristo, hermanos. Si eso no nos motiva a vivir una vida de santidad y apartados del mundo, nada nos va a motivar. Porque seremos como aquellos leprosos que fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Y cuántos regresaron? Uno solo. Y dijo Jesús, ¿qué pasó aquí? No eran 10. ¿Cómo es que nomás uno regresó y un samaritano, ni siquiera era judío, vino a darle gloria a Dios? Y así también, hermanos, muchas veces los cristianos viven una vida anticristiana. Se les ha olvidado el precio que Cristo tuvo que pagar por nuestra redención, hermanos, para que pudiéramos ser rescatados de una condenación segura. Segura. No nomás me amó, pero se entregó por mí. Pero fíjate aquí cómo Él usa lo personal, por mí. Cuando leamos la Biblia, hermanos, ¿a qué hacer todo personal? Mira lo que Dios ha hecho por ti. Muchas veces, cuando la Escritura habla, queremos poner la Escritura, a este fulanito o a esta fulanita, a ellos les pega bien, a ellos les cabe bien esta Escritura. Ojalá que la escuchen para que cambie. No, hermanos, ¿saben qué? La Escritura es personal. Es para ti. El que tenga oídos que oiga, no que oigas por otros. Él aquí se pone a sí mismo personal, que me amó, y es lo que yo también, me amó. Se entregó por mí.
dio su vida a cambio de la mía. Me rescató a precio de sangre. Ahora, ¿cómo no vivir ahora en este cuerpo para la gloria de Dios? Dice, yo no hago al lado la gracia de Dios, o lo que Cristo hizo por nosotros, porque Cristo es la gracia de Dios. Porque si la justicia o el estar bien con Dios viene mediante la obediencia a la ley, entonces Cristo, ¿qué? Murió en vano. Ahora, fíjense, hermanos, la lógica. Dios les dio, bueno, ya tenían 613 mandamientos los judíos en la antigüedad. No nomás la ley moral. Pero si la ley los justificaba, pues, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino a ser algo que la ley puede hacer por él? Entonces, hermanos, a mí me demuestra de que no es un Dios sabio, que él hizo algo que no era necesario. Y eso es blasfemia. Era necesario porque es el único camino hacia Dios. Amén. Él dice, yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Él le digo, y pueden ir al Padre por la ley. Nadie. Y eso es lo que él dice, que él es la puerta angosta. Él es la puerta del redil, él es la luz del mundo, él es el pan de vida. En él nomás. El que come de este pan y es una sola vez, que es la regeneración, dice, tiene vida eterna. Hermanos, la ley jamás nos justificará. Y muchos cristianos que todavía quieren, que dicen que se pierde su salvación, hermanos, no están comprendiendo las exigencias de la ley. Pobre gente que vive una vida frustrada tratando de guardar la ley para que Dios un día no les remueva la salvación. Imagínense qué tipo de vida, una vida de temor, una vida de frustración. No, hermanos, cuando uno comprende la gracia de Dios, te llena de gozo, te llena de seguridad, te llena de paz. La muerte pierde su poder, pierde su aguijón. Sabemos de que Él vino a destruir a aquel que tiene el imperio de la muerte, que es Satanás. Él fue destruido en la cruz. Cuando un cristiano entiende esto, ¿saben qué va a ser un cristiano feliz? Un cristiano gozoso. Un cristiano que se deleita en la ley de Dios, pero no por temor, sino por amor a Dios. Es muy diferente, porque ama a Dios, respeta a Dios y está muy agradecido por lo que Dios hizo por él. Eso es lo que el cristiano es ahora, hermanos. Eso es la justificación, lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que la ley haga. Y nos dice, oh, Gálatas necios, ¿quién nos ha embrujado? Ya él, obvio que estaba hablando aquí medio sarcástico. Oh, Gálatas insensatos, alguien les puso un hechizo. ¿Para qué? Para que no obedezcan la verdad. Alguien nos está manipulando. Y obvio que no era Dios. Y dice, delante de cuyos ojos, o entre los ojos de ustedes, Cristo fue claramente presentado como crucificado. Ya se los presenté a ustedes, aquí dice portrait, es como una foto. Les dio la foto, el retrato de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Ahora, ¿cómo es que son tan necios? El evangelio fue claro. Igual que una foto, tú puedes mirar una foto y es clara. Pero si no estás en buenas condiciones, si estás alcoholizado o drogado, no vas a mirar los detalles de la foto, porque estás bajo el efecto de un estupefaciente. Y así también, por eso le está diciendo aquí, alguien les ha puesto un embrujamiento.
que no pueden mirar correctamente lo que ya se les presentó. ¿Saben qué, hermanos? Es el corazón el problema. El hombre tiene un problema del corazón. Si ustedes se fijan en el ministerio de Jesús, los fariseos miraron todas las obras que Cristo hizo. Y él dijo que él era la luz del mundo cuando le abrió los ojos en el capítulo 9 a esa persona que estaba ciego. Y él dice, para juicio ha venido al mundo, para que aquellos que miren sean ciegos y a los que están ciegos que recobren su vista. Y los fariseos se enojaron, ¿qué? ¿Estamos ciegos también nosotros? Él decía, si están ciegos, no tuvieran pecado, pero ahora dicen, veo, vuestro pecado permanece. Y él está diciendo, ustedes que dicen que tienen ojos y no pueden mirar que yo soy el Mesías y las obras que yo hago son mis credenciales, entonces tu pecado permanece. Si estuvieras ciego como aquel que acabo de darle vista, entonces tu pecado pues ya había sido limpiado. Había unos que gritaban cuando iba subiendo por Jericó hacia Jerusalén, decían, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y le decía a la gente, cállense. Y gritaban más todavía. Pero, ¿cómo sabían estas personas que él era el Mesías estando ciego? Ellos no miraron las obras. Pero para que vean que la condición no son esto, hermano, la condición es espiritual. Hay gente que tiene ojos y no cree, hay gente que no tiene ojos y cree, porque mira con los ojos del corazón. El hombre tiene un problema espiritual. Todo el mundo, hermanos, que no puede mirar la gloria de Cristo en el Evangelio, que no puede mirar la gracia de Dios en el Evangelio, ¿saben qué? No es porque no vean, sino porque su corazón ha sido cegado. Tienen una venda en el corazón, nos dicen Corintios. No pueden mirar. No pueden mirar la gloriosa salvación que Dios ha obrado para nosotros, hermanos. No pueden mirarlo. Y aún también nosotros, hermanos, todavía tenemos hasta un tipo de venda en nosotros porque no podemos mirar todavía todo lo que la Escritura nos dice. De hecho, se nos dificulta, por eso hay muchas denominaciones donde varias denominaciones interpretan la Escritura diferente. No es porque Dios la haya dado de 2, 3, 4, 6 sentidos. Dios, la verdad solo es una, hermano. El problema es el corazón. Es el corazón del ser humano. Y nosotros recurrimos a la iluminación del Espíritu Santo para que nos asista en la palabra, para que nos alumbre, que alumbre los ojos de nuestro corazón para entender las Escrituras, porque sin este alumbramiento que solo viene de aquel que escribió las Escrituras, que es el Espíritu Santo, no vas a poder comprender. Nunca se han fijado cómo ustedes pueden leer un versículo por mucho tiempo, tal vez años, y nunca comprenderlo, y un día algo se les prendió y por primera vez pudieron entender este versículo, que lo que antes para ti era un misterio. Sí. Eso es el Espíritu Santo que te va abriendo los ojos espirituales y vas avanzando, creciendo en conocimiento y madurez. Pero es el Espíritu de Dios. Pero los Gálatas habían sido seducidos, habían sido engañados, embrujados, si se puede decir de esta manera, a escuchar falsedades a los judaizantes. Y aquí Pablo les va a hacer una pregunta. Esto quiero saber o aprenderse solamente. ¿Recibieron del Espíritu por las obras de la ley o por el oír la fe? ¿Cómo es que uno recibe el Espíritu Santo, hermano? Porque Dios mira, te dice, aquí está mi ley y el día que la guardes te doy mi Espíritu. No, nunca. Eso no es el Evangelio. Pero cuando oíste la proclamación del Evangelio y creíste, nos dice la palabra, fuiste ¿qué? Sellados. Fuiste, se te dio el Espíritu Santo por el oír de fe. Fe es lo que Dios hizo por ti. No lo que la ley haga por ti. La ley nunca ha hecho nada por ti. Y por eso Él les está diciendo,
tratar de recordarles, hey, espérense, miren la necedad. Si ustedes recibieron el Espíritu Santo por oír y por creer, entonces, ¿qué hizo la ley por ustedes? Y obvio que es un resonante, nada. Es algo retórico, nada. Entonces, si es nada, la ley no ha hecho nada por ti, entonces son tan necios, habiendo comenzado por la fe o por el Espíritu, ahora van a ser perfeccionados por la carne o por el esfuerzo humano apegándose a la ley. ¿Saben qué, hermanos? La ley no te puede perfeccionar. Y eso es lo que llamamos la perfección en la Escritura, nos habla de la santidad. La santidad proviene de Dios. La justificación proviene de Dios. La santidad proviene de Dios. Pero todo proviene de Dios. Por eso el justo por fe vivirá. Pero la ley no hace nada por ti. Ni te salva, ni te asiste en tus problemas diarios. A ver, dile a la ley, ¿sabes qué? Necesito esto o necesito lo otro. Asísteme en esta deficiencia. Ayúdame a dejar este pecado. Dile a la ley que haga eso por ti. No puede ser nada. No te oye. Es piedra. Son tan necios entonces. Si la vida espiritual que iniciaron fue por el Espíritu Santo, ahora van a ser perfeccionados con el esfuerzo humano. No, hermanos, ¿saben qué? El que nace del Espíritu continúa en el Espíritu. Eso es todo. Es el Espíritu el que te lleva a gloria, no la ley. Dice, ¿qué acaso has sufrido tantas cosas en vano? Si en realidad fue en vano. Acuérdense, hermanos, que la persecución es, bueno, ya la quitaron. La persecución en Galacia ya estaba agarrando vuelo en todos lugares. Esta era la época de Nerón, uno de los césares más perversos y malvados del Imperio Romano. Él fue que quemó a Roma y le echó la culpa a los cristianos para que los persiguieran y él pudiera construir una Roma de acuerdo a su criterio, una nueva ciudad, porque no le iban a dejar si estaba parada, pero quemada, arrasada por el fuego, pues ya le iban a hacer construir como él la quería, y eso es lo que él hizo. Así de que mató 2 pájaros con una piedra. Quería hacer a Roma a su manera y también que a los cristianos echarle la culpa para que lo mataran. Y él está diciendo, miren, ¿qué acaso ustedes han creído en Jesucristo y han sido perseguidos, han sido martirizados? ¿Fue en vano en realidad? ¿Creyeron en vano? ¿Fue por nada? ¿Están sufriendo estas cosas en realidad en vano? ¿Sin razón? Entonces, aquel que suple o que da el Espíritu a ustedes y obra milagros entre vosotros, ¿las hace por obedecer la ley o por el oír de fe? Y es lo que les estoy diciendo. Cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos por fe. Y él se estaba diciendo, miren, porque en aquel entonces en la era apostólica había muchos milagros, porque se estaba estableciendo el Evangelio y Dios estaba respaldando a los mensajeros que eran los apóstoles. Había muchos milagros y Él les está diciendo, los milagros que ustedes han recibido se hicieron porque guardaron la ley o porque tuvieron fe. Es fe. Y podemos mirar en las Escrituras sin error de que todos aquellos que recibían un milagro de parte de Jesús era porque tenían fe en Él. Él no dijo la fe o la ley te ha salvado, la ley te ha hecho entero. Nunca. Es Él, hermanos. Las piedras están muertas, el Espíritu es vida. Así es de que el que suple, el que da el Espíritu Santo y hace obras maravillosas entre ellos, pues él decía, las hace por las obras como por obedecer la ley o por el oír de fe. Y aquí pone a un ejemplo el padre de la fe.
a Abraham. Así como Abraham le creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Pero ¿por qué no dijo David? Porque también David habla sobre la justicia que Dios imputa. Aquí está hablando al padre Abraham. ¿Pero por qué? Hermanos, ¿cuándo vino la ley? La ley vino 430 años después de Abraham. No había ley. Llegó los tiempos de Moisés. Pero ya Abraham ya había sido justificado 430 años antes que llegara la ley, para que la gente supiera de que la justificación es solamente por creerle a Dios, no por apegarse a las leyes. No había ley. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando él no tenía descendiente? Cuando Sara era estéril. Llegó un día en que Dios se le apareció y le dijo a Abraham: yo soy tu escudo y tu gran recompensa, pero ¿qué me darás, Señor, sabiendo de que no tengo heredero? Y Eleazar de Damasco será mi heredero, este no será tu heredero. Y dijo: y mira las estrellas. Lo sacó para afuera, ven, mira. Ve el firmamento, ve las estrellas, así será tu descendencia. Ni siquiera vas a poder contar tus descendientes. Y Abraham le creyó a Dios y se le contó, se le imputó por justicia, no es por Dios lo declaró justo. Nomás por creerle de que Dios iba a hacer esto. Y fíjate, en Romanos nos dice sobre el vientre de Sara que estaba muerto, y él también. Casi como un hombre muerto a los 100 años. Esto era una imposibilidad físicamente, humanamente hablando, pero Abraham le creyó a Dios. ¿Qué acaso es imposible de que Dios justifique al hombre en la cruz? Para muchos es locura. No, ¿sabes qué? Yo rechazo eso. Por eso el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Porque es una imposibilidad. Por eso llegaron los teólogos de los 1800, los teólogos liberales, porque ellos decían: no, eso no puede ser posible. Decían que creían en Dios, pero negaban todo. Negaban la encarnación, negaban la resurrección, negaban los milagros, negaban su deidad. Entonces, ¿qué tipo de teólogos eran? Era el ateísmo disfrazado en cristianismo, y ahora tenemos el resultado de ese liberalismo de los 1800. La iglesia es un desastre, ha perdido su rumbo y ha perdido el corazón del evangelio, que era lo que los protestantes, los reformadores habían rescatado. Esto era la llave, la ancla de Martín Lutero, de los reformadores, que el justo por fe vivirá. Somos justificados por la fe, no por ninguna obra que yo o alguien pueda hacer por mí. No, nada de eso. Tenemos que volver a rescatar esta doctrina, esta enseñanza en el mundo cristiano que se ha perdido, donde ha perdido el rumbo, ya no tiene visión de lo que es el evangelio. Por eso la apostasía, ahora ya no se predica ni el evangelio, se predican puras unciones, se predican puros diezmos, se predican puras manifestaciones que ni siquiera son de Dios. Eso es lo que se predica, pero el evangelio verdadero no se predica, porque se ha perdido, hermanos. Tenemos que rescatar el evangelio de la gracia de Dios, porque es el único evangelio que le trae gloria a Dios. Creerle a Él y se te cuenta como justicia. Amén. Entonces sepa que solamente aquellos que tienen fe o que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, mirando esto desde lejos, que Dios justificaría a los gentiles por fe, predicó el evangelio a Abraham de antemano diciendo: en ti
todas las naciones de la tierra serán ¿qué? Benditas. Benditas o bendecidas. ¿Cómo? Por la simiente que iba a salir de Abraham. Y esa simiente es Jesucristo. Él es el que va a traer bendición, no nomás a los judíos, iba a traer bendición a los gentiles. Y no estamos hablando de una bendición material, estamos hablando de una bendición, de un rescatamiento de la muerte, una bendición que te salva. Porque esa persona que iba a salir de la descendencia de Abraham iba a rescatarnos en la cruz. En ti, en tu simiente, las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Cómo? Con la justificación, igual que Él fue justificado. De hecho, en el capítulo 4 de Romanos nos dice 16. Esto es algo muy importante, sinceramente. Aquí en el capítulo 4 de Romanos te da dos ejemplos, que es Abraham y David. ¿Qué pues diremos 4:1? Que halló Abraham, o halló justificación, estamos hablando. Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, según su esfuerzo. Porque si Abraham fue justificado, él te está diciendo que fue lo que dice que halló. Pero porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene algo de que gloria hace. ¿A poco no? Si yo guardo la ley, me voy a vanagloriar. ¡Qué bueno soy! Dios se sacó un premio conmigo. Oh, pero dice no. Pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque nadie se puede vanagloriar para con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que nadie guarda la ley. Y tenemos que ser justificados por otra persona que es Dios y no nosotros mismos. Y aquí apela a la Escritura porque dice la Escritura, creyó a Abraham, y es lo que está diciendo Gálatas, le creyó a Dios y se le fue contado por justicia, por justo. Pero el que obra, el que quiere guardar la ley, no se le cuenta al salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, si yo quiero vivir bajo la ley, es como si yo trabajo de lunes a sábado. Yo espero que el sábado me paguen. Y así también, yo quiero que Dios me pague por mis buenas obras hasta el fin de la vida. ¿Tú piensas que Dios va a estar endeudado contigo? Dios no está endeudado con nadie. Lo único que Él te debe es castigarte. Él no está endeudado a darle gracia a nadie. Y es lo que aquí te está diciendo. Porque el que obra no se le cuenta como salario, sino como gracia, sino como una deuda. Más el que no obra, sino que cree, o el que no guarda la ley, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le es contada por justicia. Y así es, hermanos. Nosotros hemos creído que Dios justifica al impío por fe y se nos cuenta por justicia. Como David dice, habla de esta bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin obedecer la ley, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o para los judíos? ¿O también para la incircuncisión o los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. ¿Cuál era la manifestación de que se manifestaba corporalmente de que él había recibido la justicia? La circuncisión era el sello del pacto, para que fuese padre de todos los que creyesen que no son circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, igual que a Abraham.
y padre de la circuncisión de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y más adelante ustedes pueden leer más tarde, pero ahí están diciendo de que Él es el Padre. Nosotros caminamos en las mismas pisadas que nuestro Padre espiritual Abraham, como Él fue justificado por la fe. Y así también nosotros caminamos en las mismas pisadas que Él dejó, que era por fe. Todo el que quiera ser salvo es salvo por fe. No tengo que hacer yo nada, no tienes que hacer nada, todo se te fue hecho por ti. Cristo lo hizo todo, Él compró tu redención, Él te quitó tu pecado, y no nomás hasta el día que crees, Él tomó todos tus pecados, todos. Entonces, ¿cómo es que se pierde la salvación si no hay pecados? Todos tus pecados Él los quitó, los borró, los tiró atrás de su espalda, se ha olvidado de ellos. Por eso dice, de sus maldades e iniquidades ya no me acordaré más. Ese es el pacto que nos dice en Jeremías. Y Dios quiere que sepamos, hermanos, de que la justificación viene por la fe y fe solamente. No puedes hacer nada. No puedes tú ser miembro de una congregación, de un grupo, de una organización que te digan tienes que apegarte a nosotros si quieres ser salvo. No, hermanos, la justificación es personal para con Dios. Cuando el alma sabe que está perdida y que ocupa ser salvo, es cuando viene a Jesús personalmente y se reconcilia con Él bajo sus términos. Y Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Amén. Eso nos dice la palabra, hermanos. Pero esa fe, hermanos, esa fe genuina, todo el tiempo es una fe viva, es una fe activa. Los verdaderos creyentes que tienen una fe genuina, es una fe que sirve a Dios. Y esa es la diferencia, hermanos, entre muchos que le dirán aquel día, Señor, Señor. Porque su fe nunca fue genuina, nunca le sirvieron. Nunca le sirvieron y Él los va a rechazar. Pero aquellos que sí tienen una fe genuina, una fe que se ha reconciliado con Dios, una fe que está edificada en el Espíritu Santo y que es el que la energía, tu fe de seguirle, es una fe salvadora. El justo por fe dirá. Por último, aquí en Romanos 1, esto fue lo que inició la reformación. 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es el mensaje del Evangelio, la salvación. A todo el que cree o el que tiene fe. Al judío primero y también al griego o a los gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí nos dice revelada por la fe y para